Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. El que atiende la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Hola, ¿cómo estás? En estos días estuve pensando en una frase. Es esa popular frase que dice que sea lo que Dios quiera. Muchas veces lo usamos, consciente o inconscientemente, se escucha mucho en la sociedad. Y déjame mostrarte con un ejemplo cómo a veces esta frase se puede usar bien y cómo a veces se puede usar mal. Recuerdo mis épocas de estudiantes en la universidad, estaba el estudiante que era un poco irresponsable con su rol de estudiante justamente, y no iba mucho a las clases, no tomaba buenos apuntes, no hacía los trabajos prácticos, y bueno, cuando llegaba la época, el día del examen, entraba al aula y feliz y alegremente decía: bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces vemos en este caso que él no cumplía con su responsabilidad y por lo contrario le daba a Dios la responsabilidad de ayudarlo a aprobar el examen. Sabemos que esto no es algo sincero, ¿no? Por otro lado estaba el estudiante que estudiaba mucho, se esforzaba, iba a las clases, se juntaba en grupo con sus estudiantes, y llegaba el día del examen y producto de los nervios, quizás producto del estrés, las pocas horas de sueño, los desvelos para estudiar, se sentía que no estaba preparado, se sentía nervioso, pero de todas formas entraba a rendir el examen y también decía la frase: que sea lo que Dios quiera. Lógicamente vemos que en un caso y en el otro la frase está dicha mal en un caso y bien en el otro caso, ¿no? Yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros, que sea lo que Dios quiera. Si vos deseas que sea lo que Dios quiera, estás deseando una cosa muy buena. Si vos deseas que sea lo que Dios quiera en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu barrio, estás deseando una buena cosa, porque Dios quiere lo mejor para vos. Entonces, te animo a que con toda solicitud, con toda responsabilidad, cumplas tu rol en tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad, que lo hagas alegremente, con cariño, con responsabilidad, con amor, y puedes estar seguro que Dios te va a ayudar, y lo que Dios quiere es bueno para vos. Disponete en este tiempo, prepárate, estate atento, porque seguramente Dios quiere hablar contigo, quiere decirte algo. Un abrazo. Hoy te pueden ver.
centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Wow. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. ¿Cómo te va? Qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno volver a encontrarte. Qué lindo que es por lo menos mantener este vínculo a través de las redes sociales, a través de la tele, a través de los distintos canales, mientras todavía aguardamos que tengamos las autorizaciones para que podamos retomar paulatinamente las actividades en nuestro templo. De todas maneras, quédate tranquilo porque la idea es que podamos continuar y darle justamente seguimiento a todo este trabajo que hemos estado haciendo ya por más de 6 meses, que la verdad que es muy interesante porque también ha sido un aprendizaje para cada uno de nosotros. Pero la idea, como siempre te digo, en cada encuentro semanal y como siempre te decimos, quienes estamos durante semana a semana llevándote una reflexión bíblica, una porción de la palabra de Dios, es darte una palabra de aliento, darte una palabra de esperanza, que básicamente tiene que ver con el mensaje de Jesucristo. Si recién te sumás a la transmisión o si nos venís siguiendo durante todos estos meses, te habrás dado cuenta que no hablamos otra cosa de lo que puede hacer Jesús en nuestras vidas,
parte de nuestro testimonio, pero fundamentalmente parte de lo que dice la Escritura, parte de lo que dice la Biblia, del mensaje de Jesucristo para vos, para mí, ese mensaje que ha cambiado millones de vidas a lo largo de la historia y que hoy lo sigue haciendo en un contexto absolutamente particular como ya sabemos y estamos viviendo y sufriendo, ¿no? Aguardando con expectativa también todo lo que vendrá y cómo será esta nueva forma y cómo continuaremos. Antes de que vayamos a compartir directamente lo que hoy quiero que repasemos, una breve reflexión que quiero que siempre la idea es que nos deje pensando, ¿no? Que nos deje pensando sobre nuestra condición, que nos ayude a tomar las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo, que nos ayude a dar esos pasos tal vez que están retenidos y que no nos animamos a dar. Antes de esto quiero recordarte que en la dirección que ahora vas a ver que está apareciendo abajo en tu pantalla, en el Zócalo, vas a encontrar datos de contacto para que puedas comunicarte con nosotros. Ya lo haces o ya lo hacen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, pero también a partir de un WhatsApp que vamos a darte, que te estamos dando ahí. Puedes hacernos llegar tus inquietudes, motivos de oración, necesidades. Ese es un número de contacto o varios números de contacto que estarán en la medida de las posibilidades disponibles para que puedas comunicarte con nosotros. La idea es que a lo largo de todo este tiempo, como lo hemos venido haciendo, podamos tener un diálogo, aunque por ahí no nos conozcamos, aunque por ahí te estás sumando incluso de otras ciudades. Gracias a todos los que nos hacen llegar sus mensajes, no solo de Bariloche, sino de distintas partes de la Argentina y en algunos casos de otros países que siguen estos programas, que con mucha humildad y esfuerzo también un equipo de gente está desarrollando. Sabés que hoy le puse a esta reflexión que quería compartir con vos un título que dice ese no es mi problema. Esta expresión que muchas veces escuchamos y que muchas veces hasta incorporamos en nuestra vida, ¿no? Decimos, bueno, ante determinada circunstancia, ese no es mi problema, arreglátela, busca vos la solución, déjame que yo ya tengo mis dificultades, mis problemas para resolver, no me metas más en otros problemas, ¿no? Vulgarmente en Argentina decimos otra palabra que tiene más que ver con el lunfardo, pero bueno, no es este título a simple vista parecería que vamos a hablar o te daría a entender que vamos a hablar sobre la indiferencia del ser humano. Como hombres no solo experimentamos la indiferencia, sino que lamentablemente la ponemos en práctica muchas veces, y esto la verdad que para el mundo en el que vivimos hoy es un verdadero flagelo, una verdadera situación triste, ¿no? Que se da esto de que siempre hablamos de la falta de compromiso, de la indiferencia ante el sufrimiento, ante las circunstancias de los seres humanos, ¿no? Un mundo que necesita de hombres y mujeres realmente comprometidos, ¿no? Con las necesidades que vemos y que se acrecentan y que en un contexto como el que estamos viviendo son aún más visibles. Pero bueno, no es de este tipo de indiferencia o no es puntualmente de la indiferencia de lo que quiero hablar en este tiempo, en estos minutos, sino de todo lo contrario. Sabes que en la Biblia hay un pasaje que siempre es valorado o siempre es destacado por mostrar el primer milagro de Jesús. Un milagro que él realizó en un casamiento, en las bodas de Caná. Vamos a repasar ahora el texto bíblico de esta situación que se relata en el Evangelio de Juan, pero quiero que en el medio de este relato que marca un diálogo entre Jesús y su madre, fundamentalmente, entre María y él, hay allí una frase que creo que la podemos analizar y tiene mucho para decirnos en este tiempo. Vamos a leer el relato, Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Son 12 versículos, pero te los leo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, dice el relato, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó,
la madre de Jesús le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Mujer, le contestó Jesús, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra o de barro, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Fíjense este dato. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora, dijo Jesús, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, dice el versículo 11, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Bueno, un relato muy particular. Como les decía al principio, Jesús y sus discípulos fue invitado a un casamiento, fue invitado a una boda en la zona de Caná, en la zona de Galilea, donde vivía Jesús. Y bueno, allí sucedió algo inesperado. Dice que en el medio de la fiesta se acabó el vino. Y esto, bueno, obviamente, más para la época. Cuando uno repasa un poco la historia de cómo se celebraban las bodas y lo que significaban las bodas en la antigüedad, y más especialmente para el pueblo hebreo, vemos que eran un evento sumamente trascendental en la vida de ese pueblo. Bueno, en nuestra cultura también, aunque a lo largo del tiempo tal vez se ha ido perdiendo un poco ese protagonismo, ¿no? Tal vez por la situación que cada uno vive, por la situación económica, por la imposibilidad muchas veces de hacer un gran casamiento, y de los novios a veces preferir utilizar esos pocos ahorros que han logrado juntar para comenzar su vida juntos, ¿no? Pero bueno, en la antigüedad estas fiestas se dice que duraban hasta una semana, 7 días, y allí, bueno, venía gente desde lejos. Transportarse hacia esos lugares significaba un gran esfuerzo. Obviamente los medios de comunicación eran escasos, había que caminar, o sea que había que movilizarse, y una boda era un gran acontecimiento. Esta situación marca sino el primer milagro que tenemos relato en la Biblia de Jesús. Fíjense, es raro, ¿no? Uno pensaría que el primer milagro de Jesús, dándose a conocer a quienes lo seguían, incluso a sus discípulos que recién estaban acercándose a él, y que tal vez muchos de ellos necesitaban alguna señal más contundente para creer realmente que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Bueno, uno se esperaría tal vez que el milagro que Jesús hiciera allí fuera uno de los que hizo en los años sucesivos, ¿no? En los 3 años que duró su ministerio. Una sanidad, una resurrección de alguna persona, una liberación, ¿no? No, Jesús hizo allí un milagro que llama la atención. Convirtió el agua en vino, y no en cualquier vino, sino que convirtió el agua en el mejor vino, así como leíamos en el relato, que llamó la atención incluso del encargado de todo el catering allá de esa boda, ¿no? Pero en ese relato llama la atención un diálogo que tiene allí Jesús con su madre. Llama la atención varias cosas, pero ese diálogo es particular porque hay una respuesta allí de Jesús que muchos de nosotros no esperaríamos o nos sorprende. Hago un paréntesis acá y por ahí podemos reflexionar en Jesús invitado a una boda, Jesús invitado a un casamiento, Jesús pasando un tiempo de divertimento con sus amigos, con sus familias. Y esto tal vez también nos llama un poco la atención sobre qué concepto tenemos nosotros de Jesús, ¿no? Muchas veces nos han pintado o nos han mostrado un Jesús
totalmente ajeno a cualquier situación como esta que leemos, ¿no? Obviamente un Jesús comprometido con las necesidades, pero un Jesús sufriente, un Jesús que es serio. Bueno, el arte también a lo largo de los siglos se ha encargado muchas veces de mostrarnos, el arte que ha sido la expresión gráfica, muchas veces que ha tenido el relato bíblico a lo largo de los siglos, nos ha mostrado un Jesús serio, aburrido, sufriente. Bueno, en este relato vemos claramente que Jesús era un tipo, una persona como vos y como yo, simplemente que obviamente él no tenía pecado, era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado, hecho hombre, pero una persona que sufría y disfrutaba de los momentos sencillos de la vida como lo hacemos nosotros, ¿no? Qué bueno pensar en ese Jesús también para nosotros, ¿no? Entender a ese Jesús, ¿no? Un Jesús humano, no ese Jesús que tal vez nos enseñaron, lejano, frío, y hasta en muchos casos que se vincula con un Dios castigador, con un Dios que impone su mano de poder sobre los que no lo obedecen. Pero acá vemos un Jesús absolutamente identificado con el ser humano, como hombre que era, ¿no? Con necesidades y disfrutando de un momento muy especial, ¿no? Que se dio en esa circunstancia. Y así lo vemos a Jesús cuando uno estudia todo su caminar en estos 3 años que lo llevan hasta su muerte y resurrección. Un hombre que se dolió, que se identificó con las necesidades, que compartió, que en algunos casos se enojó, ¿no? Uno dice, bueno, Jesús se enojaba, si él era, ¿por qué tenía que enojarse? Bueno, él experimentaba las mismas emociones que nosotros como seres humanos, simplemente que Jesús no tuvo pecado, ¿no? Fue su característica distintiva y él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Pero bueno, en el versículo 4, que leíamos recién, allí vemos que María le dice a Jesús, mirá, estamos en el medio de la fiesta y se acabó el vino. Entonces Jesús responde en este versículo diciéndole, primero le dijo, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿No? Esta expresión de mujer, que a veces parecería un poco distante o lejana, bueno, se utilizaba en la época, por lo que dicen los comentaristas, ¿no? ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y bueno, a simple vista nos surgen algunas ideas sobre esta expresión, algunas preguntas. Bueno, ¿cómo Jesús le habló así a su mamá? A María, ¿no? A su madre. ¿Se desentendió Jesús de esta situación? ¿Fue indiferente? ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Bueno, en primer lugar vemos que habla allí del fin de una etapa de su vida y el comienzo de una nueva, que era justamente su ministerio, ¿no? María entendió perfectamente a lo que se refería a Jesús, ¿no? Ella entendió que su misión en el mundo comenzaba a hacerse más visible a partir de este determinado momento, ¿no? Había comenzado la etapa de su ministerio público, Jesús, y ya sus decisiones no estaban tan vinculadas o sujetas a las decisiones de su familia terrenal, sino a lo que su Padre Celestial, a lo que Dios él le estaba ordenando y estaba encomendando en ese camino hacia la cruz, ¿no? Vemos que María interpreta esta situación, interpreta lo que su hijo le estaba diciendo. Se puede entender también que Jesús de alguna manera le hace notar a María que él no podía responsabilizarse por las malas decisiones o la falta de previsión que otros tuvieron y que desembocó indefectiblemente en que se quedaran sin vino en el medio de una fiesta. Esto era, uno dice, bueno, iban al supermercado de la esquina y compraban. Es como que en el medio, trayéndolo a nuestra época, como que en el medio del brindis de un casamiento se acaba el champán y eso es como el momento simbólico especial. Bueno, el vino
como bebida, era lo que de alguna manera vinculaba, era como, digamos, el agasajo principal que acompañaba a una fiesta, a un casamiento de estas características. Y el hecho de quedarse sin vino en medio de una situación como esta implicaba primero una vergüenza para los novios en una sociedad que era absolutamente, digamos, o que miraba mucho estas cosas y condenaba públicamente estas cosas, y era un desprestigio para la familia. Y en algunos casos hasta algunos comentaristas dicen que hasta podía llegar a haber algún tipo de sanción legal que estaba prevista en el caso de que esto sucediera. Era como defraudar a los invitados, ¿no? Entonces, en medio de esta circunstancia, uno parecería tal vez entender de que Jesús dice, bueno, ¿por qué tengo que pagar yo lo que otro no hizo? ¿Por qué tengo que arreglar yo? ¿Por qué me tengo que hacer cargo de una situación de la cual no me corresponde? Bueno, después vemos que finalmente Jesús realiza un milagro, y un milagro impresionante, porque los datos que nos da el relato bíblico nos hablan de que eran vasijas que tenían hasta 100 litros, 6 vasijas. Imagínense la cantidad de vino que allí a través de este milagro Jesús generó, ¿no? No sé, 500, 600 litros, ¿no? Tal vez un dato insignificante, pero que hace y nos ayuda a entender la magnitud de este milagro de Jesús, ¿no? Y en esto, como para ir terminando, quiero que reflexionemos sobre algo que a veces nos sucede a nosotros, ¿no? Y acá nos involucramos todos en esto. A veces le echamos la culpa a Jesús, o lo queremos hacer responsable a Dios de las circunstancias o de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces se escuchan muchos que dicen, bueno, ¿por qué Dios permite que sufran? ¿Por qué me pasa esto? Sin duda que todo tiempo de dificultad tiene un propósito para nuestras vidas, y nosotros como cristianos lo entendemos muy claramente esto, pero a nadie le gusta sufrir. Lo cierto también es que todo tiempo, muchas veces el sufrimiento que experimentamos es consecuencia de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Decisiones impensadas, decisiones impulsivas, decisiones que a la larga sabemos que no son las correctas y que van a traer una consecuencia sobre nuestras vidas, pero como somos también seres sociales, vivimos vinculados a nuestras familias, a seres queridos, esas decisiones muchas veces terminan también afectando y doliendo a todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, a veces actuamos de esta manera, ¿no? Responsabilizamos a Dios por cuestiones por las cuales no nos queremos hacer cargo, ¿no? Aún así, vemos en la palabra un Dios que en su misericordia, cuando nos correspondería o nos hubiera correspondido a nosotros pagar las consecuencias de nuestros errores y nuestros pecados, ¿no? De no escuchar a Dios, aún así vemos en la palabra y creemos y entendemos el sacrificio de Cristo, que murió por todas nuestras maldades, por todos nuestros errores. Él los llevó, los cargó en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Manifestada a través de su Hijo en la cruz, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Muchas veces, cuando estamos en medio de una situación de urgencia extrema, ahí inmediatamente es como cuando el agua nos va llegando al cuello, y es como que en ese momento nos acordamos de Dios, y muchas veces clamamos sinceramente, pero otras lamentablemente usamos a Dios como si tuviéramos en la aplicación, en el celular, el contacto directo con un call center para que nos dé una respuesta o una ayuda en ese momento en el cual estamos, ¿no? Y utilizamos a Dios como una especie de amuleto o de carta ganadora en un momento determinado. O vieron, ahora hay algunas aplicaciones que utilizan las aseguradoras de autos, ¿no? Cuando uno tiene un problema mecánico, inmediatamente llama y a través de una aplicación, un telefonista, un call center lo guía y le da una salida
inmediata a su situación. Bueno, Dios no actúa así. Ese es un error también, un falso concepto que nos hemos ido lamentablemente construyendo, ideando, de que Dios actúa siempre a nuestra, digamos, a nuestra disposición, ¿no? Quiero que pienses en esto que estamos hablando. ¿Cuál es tu concepto de este Jesús? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Y por sobre todas las cosas, que si tenés ganas, volvé a leer este pasaje, repasá otros de los milagros que hizo Jesús y la manera en la que Él se fue vinculando con sus discípulos, vinculando con la gente que lo rodeaba. Es más allá del relato histórico, es magnífico, es emocionante ver a Jesús como hombre, pero Jesús como Dios también, atento a las necesidades y caminando con la gente, hablando, sanando, liberando, todo esto que vemos en el relato, especialmente en los evangelios. Bueno, para terminar te puedo decir y puedo proponer lo siguiente: no seamos incrédulos, no seamos no seamos como ese Tomás, ¿no?, discípulo del Señor, que pidió ver las manos de Jesús para creer que realmente Él había resucitado, ¿no? A veces estamos esperando ver el milagro para creer en Jesús, ¿no? Y tal vez esto es lo que decíamos recién, ¿no? Los discípulos por ahí se terminaron de convencer o se fueron convenciendo, pero hasta que no vieron lo que Jesús hacía a través del poder que Dios le había dado, es como que les costaba en un principio creer, ¿no? Fueron reafirmando su fe. No te pierdas de vivir una relación personal con Cristo, tal vez esperando ese milagro para vos. El desafío de hoy es creer en Jesús, eso es fe. Dios no se desentiende de tu situación, y cierro con esto: Dios no es indiferente a tu situación. En todo caso, Él desea que aprendamos a confiar cada día más firmemente y a estar más aferrados a Él. Espero que te haya servido esta reflexión. Vuelvo a decirte, si tenés algún comentario o lo que quieras contarnos, hacelo a través de las vías de contacto. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Solo en Jesús encuentro paz. Él es la luz, es mi cantar. Eterna piedra angular, mi roca firme al caminar. Tan grande amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, mi todo es Él, en su amor yo viviré. Solo en Jesús, gloria de Dios, de humanidad el ser vistió, cual don de amor y salvación, negado por los que Él amó. Mas fue en la cruz donde Él murió, que el alto precio Él pagó, y cada pecado allí quedó, y por su muerte vivo yo. Velo de muerte lo envolvió, luz que la noche ocultó.
pero qué grande día llegó cuando a la tumba él venció. Tan grande amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, mi todo es Él, en su amor yo viviré. Mi ayudador, mi todo es Él, en su amor yo viviré.